Bueno, sean bienvenidos todos una vez más. Me alegra mucho de que podamos vernos nuevamente en esta oportunidad después de 15 días. Y vamos, como siempre hacemos, en primer lugar, a repasar algunos de los puntos importantes que hemos estado estudiando en las lecciones pasadas, ¿no? Lo primero que quiero que recordemos es que estamos viendo un estudio que hemos titulado La historia de la redención. Ese es el título que le hemos dado a estas clases, la historia de la redención, enfatizando dos cosas con ese título. Número uno, que solamente es una historia, ¿no? Solamente es una historia. La Biblia no son varias historias, sino que la Biblia solamente tiene una historia que va desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero segundo, la palabra redención significa que esta historia trata acerca de cómo Dios salva a los pecadores de su condición y de su condenación. Y redención significa rescatar, y es rescatar a través de un pago. Y hemos visto cómo desde el principio este Dios de la Biblia se nos da a conocer como un Dios eterno, como un Dios creador, pero especialmente como un Dios que es santo y que es justo, ¿no? Un Dios que es santo y que es justo. Pero también hemos visto que este Dios se nos presenta de una manera en la que Él es amoroso y lleno de gracia. Y especialmente esto lo vemos porque después de la caída de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, en el mismo capítulo, Dios hace la promesa de un Salvador. Dios promete que va a enviar a este Salvador que se va a encargar de redimir y de salvar a los pecadores. De esta manera, las personas del Antiguo Testamento deben esperar a que ese Salvador llegue por medio de la fe. Ellos deben confiar a lo que Dios ha dicho y mientras ese Salvador llega, hemos visto, ellos deben acercarse por medio de hacer un sacrificio de un cordero y derramar la sangre del mismo como una manera temporal de resolver su relación con Dios, su problema de pecado con Dios, hasta que ese Salvador aparezca. Hemos visto cómo Dios sacrifica el primer cordero para Adán y Eva. Luego hemos visto cómo Abel sacrifica un cordero, pero Caín no lo sacrifica, sino que se acerca a Dios a su propia manera. Y con estos dos hermanos, Caín y Abel, vimos que la raza humana prácticamente se divide en dos, en los que creen a la palabra de Dios y se acercan a Dios por medio del Salvador y del sacrificio, y los que no creen a la palabra de Dios y se acercan a Dios también, pero lo hacen a su propia manera, conforme a sus propias imaginaciones y son rechazados por Dios. Pero también hemos visto que desde Adán y Eva, todos nacemos pecadores. Todos nacemos con la culpa del primer pecado de Adán y Eva, pero también nacemos con una naturaleza pecaminosa que es la que nos inclina siempre al pecado. Luego hemos visto cómo viene el tiempo de Noé y en el tiempo de Noé vemos que precisamente este pecado aumenta y Dios decide castigar el pecado de la humanidad. Pero Dios, que es un Dios justo, también es un Dios paciente. ¿Recuerdan? Es un Dios que espera pacientemente el tiempo necesario para que el pecador se arrepienta y pueda confiar en él y confiar en sus promesas. En este caso, en el tiempo de Noé, los pecadores tuvieron 120 años para entrar por la única puerta del arca, pero solamente 8 personas decidieron entrar. ¿Qué significa todo esto? Significa que primero la salvación solamente está en un lugar o es de una manera y es esa puerta que Dios señala. Hoy en día hemos dicho, esa puerta es el Salvador prometido, que es Jesucristo, por medio del cual todo aquel que crea va a alcanzar verdadera
salvación. Pero también hemos visto cómo después de Noé, después de todo lo que pasa con el diluvio, eh, uno de sus hijos va a ser el que va a continuar con la descendencia de las promesas del Salvador. Y ese hijo, recuerden, es Sem, uno de los tres hijos de Noé, Sem, a través del cual Dios va a continuar con las promesas de ese Salvador prometido. Y ahí es donde entonces en esta mañana vamos a iniciar como tal nuestra clase. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Génesis, capítulo mm, vamos a ir al once, capítulo 11, y ahí en el capítulo 11 en sus Biblias, bueno, en mi Biblia en el versículo 10 hay un título, ¿sí? En el 11:10 hay un título que dice así, los descendientes de Sem, ¿sí? Los descendientes de Sem, tal vez el título de ustedes aparezca antes, pero los descendientes de Sem son todos estos hijos que Dios quiere que conozcamos porque hacen parte de esa descendencia del Salvador. Entonces, noten cómo Dios está interesado solamente en darnos a conocer la historia de cómo es que ese Salvador iba a venir a redimirnos. Y aquí hay una serie de hijos, desde el versículo 10 hasta el versículo 26, donde encontramos un hombre que nos va a sonar conocido. Vamos a leer 11:26, que dice así: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces, aquí tenemos un nombre conocido que es Abraham, ¿no? Después se le va a cambiar el nombre, se le va a agregar una H, Abraham, pero aquí se llama Abraham. Y ese hijo Abraham va a ser el hijo a través del cual, después de Sem, por así decirlo, Dios va a continuar con la promesa de ese Salvador que él ha hecho, pero también va a ampliar un poco más el contenido de esta promesa. Entonces, quiero que vayamos al capítulo 12. Vamos al capítulo 12 y vamos a leer allí los versículos del 1 al 3. Vamos a leer esos versículos, capítulo 12, versículos del 1 al 3, que es donde vamos a encontrar nosotros las promesas o unas promesas que Dios le hace a Abraham, que básicamente es la misma de Génesis 3:15, pero con algunos detalles adicionales. Pues vamos a leer versículos del 1 al 3. Voy a leer a favor de ustedes, pero por favor me siguen allí en la lectura. Dice Génesis 12, del 1 al 3, así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, esos son los tres versículos y vamos a extraer de cada versículo una promesa, ¿de acuerdo? Vamos a extraer de cada versículo una promesa. Entonces, en el versículo 1 hay una promesa, en el 2 hay otra y en el 3 hay otra que es central. Y en el versículo 1 encontramos que Dios le está diciendo al final del versículo, a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Abraham debía salir de su hogar donde él vivía con su esposa a una tierra que Dios que le iba a mostrar. Es decir, que la primera promesa la vamos a llamar la tierra prometida. Esa es la primera promesa, la tierra prometida. Versículo 2 dice ahí que haré de ti una nación grande, una nación grande. Vamos a llamar a esta promesa
la gran descendencia, ¿sí? O una gran descendencia. Esa es la segunda promesa que Dios le hace a Abraham, la gran descendencia. Ya llevamos dos, ¿no? La tierra prometida, pero también la gran descendencia. Y tercero, en el versículo 3, la parte final del versículo 3, miren lo que nos dice. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Lo ven? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significan estas palabras? Cuando dice serán benditas en ti, la idea allí en el versículo es en un descendiente tuyo. Es decir, que por medio de un descendiente de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Vamos a llamar a esta promesa la promesa del Salvador que se hizo en Génesis 3:15, es decir, el protoevangelio. Ya ahora se repite claramente en este versículo 3. Dios le dice a Abraham, Abraham, por medio tuyo, vamos a enviar o voy a enviar al Salvador, que va a ser un descendiente tuyo. Entonces, aquí tenemos las tres promesas, miren, una tierra, una gran descendencia y un Salvador. Esas son las tres promesas que Dios le hace a Abraham. Pero debemos hacer ahora algunas observaciones importantes para entender mejor estas tres promesas. ¿Por qué Dios hace estas tres promesas y qué significado tienen? Lo primero es que con estas promesas que Dios está haciendo, por ejemplo, la de la tierra, Dios está asegurando que haya un lugar particular, una nación particular, donde el Salvador vaya a nacer, vaya a vivir para poder hacer su obra redentora, ¿sí? Luego, una gran descendencia que va a ser, en primera instancia, la gran descendencia donde ese Salvador también va a nacer, va a ser como su patria, va a ser como su nación. De manera que estas tres promesas o estas dos promesas primeras tienen una importancia para la primera, para la tercera promesa. O sea, todo está moviéndose alrededor de la tercera promesa, que es de un Salvador. Eso es una primera observación que quiero hacer. Pero una segunda observación que quiero hacer es que estas promesas tienen dos niveles. Tienen dos niveles. Un nivel de cumplimiento cercano y un nivel de cumplimiento más lejano. O podemos decir un nivel terrenal de cumplimiento y un nivel espiritual de cumplimiento. Cuando Dios dice que le hace la promesa de la tierra a Abraham, no solamente Dios está pensando en una tierra física, que es lo que significa en el primer nivel, una tierra terrenal, por así decirlo, donde Abraham y su descendencia habrían de vivir para que el Salvador naciera. No solamente es eso, sino que hay también otro nivel en esta promesa que Abraham entendió que se refería a que él un día sería heredero de todo el mundo, a que Abraham un día sería heredero no solamente de una tierra, sino de toda la tierra. Es decir, es como si Dios le estuviera prometiendo a Abraham que un día él obtendría toda una nueva creación, que él podría vivir en una nueva creación. Así que esos son los dos niveles. En segundo lugar, la gran descendencia no solamente se refiere a que por medio de Abraham iban a nacer muchos hijos e hijas de su ADN, ¿no? De su sangre, sino que también iban a nacer hijos e hijas que fueran parecidos a Abraham en un asunto espiritual que vamos a ver y es la fe. Que así como Abraham iba a creer a estas promesas, todo aquel que creyera en estas promesas también se iba a convertir en un hijo de Abraham, independientemente si tenía la sangre de Abraham o no, ¿no? El Nuevo Testamento habla mucho de eso. Ese es el otro nivel. Y la tercera promesa, el primer nivel de la promesa del Salvador, es un hijo directo que Abraham va a tener que se va a llamar Isaac. Pero el nivel espiritual o el cumplimiento final
de esta promesa, por supuesto, es una referencia al Salvador. Así que esa es la segunda observación que quiero hacer. Todas estas tres promesas tienen dos niveles. Pero una tercera observación que quisiera hacer de estas tres promesas es en particular algo acerca de la tercera promesa, un Salvador. Esa palabra o esa frase que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, significa que por medio de un hijo de Abraham, no solamente algunas naciones o algunas familias, sino vean el versículo, todas las familias de la tierra serían bendecidas, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Es decir, que Dios está prometiendo un Salvador no solamente para una nación en particular, sino que Dios está prometiendo un Salvador para todas las familias de la tierra. Y aquí es donde esta historia de la redención ya deja de ser la historia y empieza a ser también nuestra historia, porque este Salvador, noten, no solamente es prometido para ellos allá en ese entonces, sino que este Salvador es prometido también para nosotros y para nuestras familias. Así que la familia de cada uno de nosotros que está aquí representada es como el destinatario también de esta promesa del Salvador. Aquí, en este versículo, Dios estaba pensando en todas las familias que en cada época nacerían después de Abraham, es decir, en nosotros, en Colombia, en el siglo XXI, en el 2025. Dios está pensando en esas familias de la tierra. Pero, ¿cómo llamaríamos a este versículo 3? Vamos a ir un momento a Gálatas capítulo 3. Quiero que me acompañen allí. Gálatas capítulo 3. Y vamos a mirar cómo llamar a este versículo o cómo llamar a esta promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo. Dice así, voy a leerlo a favor de ustedes. Dice, y la escritura, Gálatas 3:8, y la escritura, previendo, miren, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Miren, ahí está el versículo de Génesis 12 que estamos viendo, Génesis 12:3. Este versículo 8 es la interpretación correcta de Génesis 12:3. Aquí el autor nos está diciendo que ese versículo es la buena nueva. ¿Sí lo ven? La buena nueva. La palabra en griego es una palabra, esa palabra buena nueva, que es similar, es una palabra hermana de la palabra evangelio. Es la palabra evangelio. De manera que Génesis 12:3 puede ser llamado el Evangelio o puede ser llamado la buena nueva. Cualquiera de las dos cosas es verdad. Evangelio o buena nueva. ¿Qué significa evangelio? Pues buena nueva. Nueva significa noticia, ¿no? Entonces, buena noticia. Así que Dios nos está diciendo aquí que Génesis 12:3 significa la promesa del Evangelio de que un día Él iba a salvar a quienes, según el versículo 8, a los gentiles, mire. Es decir, que desde el principio, en el plan de Dios, la salvación no solamente iba a ser para los descendientes de Abraham, que más tarde van a ser llamados judíos, hebreos o israelitas, sino que la salvación por medio del Salvador, esta promesa del Evangelio, era también para los gentiles. Pero ustedes se preguntarán, ¿y quiénes son estos gentiles? La palabra gentiles viene de la palabra gentes, de la palabra naciones o de la palabra familias. Es decir, que gentiles son todos aquellos que no tienen la sangre de Abraham, sino que son naciones, naciones, no judías, no israelitas, no hebreas.
como nosotros los colombianos. Nosotros no somos descendientes de sangre de Abraham, pero nosotros somos gentiles a los cuales Dios en el Antiguo Testamento prometió que un día recibiríamos la bendición de parte de este Evangelio que prácticamente es el Salvador prometido. Así que, ¿cómo llamar a Génesis 12:3? Lo podemos llamar el Evangelio a los gentiles, la promesa anticipada para la salvación de los gentiles. Eso es muy importante entonces para entender. Y esas son las observaciones que quería hacer de Génesis 12 del 1 al 3. Pero ahora quiero que volvamos a Génesis. Volvamos a Génesis, capítulo 12. Y sucede entonces que Dios hace estas promesas a Abraham, aún sabiendo que habían serios problemas para que éstas se cumplieran. ¿Mm? Repito eso. Dios hace estas promesas, aún sabiendo que habían serios problemas para que estas promesas se cumplieran. ¿Cuáles eran los problemas o los obstáculos que habían en la vida de Abraham para que estas promesas se cumplieran? Lo primero de estos problemas es que Dios no le dijo a Abraham dónde era que quedaba la tierra, porque el versículo 1 dice, a la tierra que te mostraré, ¿sí? A la tierra que te mostraré, pero no le dijo cuál exactamente era la ubicación geográfica y de qué tamaño y cómo es que la iba a obtener. Dios no dio detalles a Abraham acerca de esta tierra y por lo tanto Abraham tenía un gran problema ahí porque nadie sale de su casa sin saber a dónde va. Nadie. Si uno sale de su casa es porque sabe a dónde uno va a dirigirse, uno sabe a dónde es que va a ir, pero Dios le dice a Abraham, sal a buscar la tierra, pero Dios no le dice dónde estaba esa tierra. Así que esto demanda de Abraham fe, confianza en que Dios le va a entregar la tierra, aun a pesar de que no le ha dicho por dónde es que se tiene que ir. Así que ese es el primer problema. Dios no le mostró cuál era la tierra a Abraham. Pero el segundo problema está en Génesis 11:30. Vamos a leerlo. Génesis 11:30 dice así este versículo, Génesis 11:30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Mire, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Sarai era la esposa de Abraham y ella tenía un problema de esterilidad y no podía tener hijo. Así que si Sarai no podía tener hijos, o Abraham y Sara no podían tener hijos, entonces la promesa número 2 y la promesa número 3 no se podían cumplir, porque las promesas precisamente se trataban de tener hijos, ¿no? Una gran descendencia y un salvador. Pero si no podían tener hijos, ¿cómo pues se iban a cumplir estas promesas? Ciertamente no se podían cumplir. Así que esto era un gran problema. Pero ¿sabía Dios que Sarai era estéril cuando le hizo la promesa a Abraham? Por supuesto que sí, pero podemos preguntarnos, ¿y por qué se la hizo? ¿Por qué Dios no escogió a otro y a otra que sí pudieran tener muchos hijos? ¿Por qué escogió a Abraham que no podía tener hijos? Bueno, la respuesta es que Dios quiere demostrar que las promesas no dependen de la persona a la que se le prometen, sino que las promesas dependen del que promete las promesas, ¿sí? El que hace la promesa es el que va a determinar si esas promesas se van a cumplir o no. Pero el que recibe la promesa, lo único que tiene que hacer ante una promesa es confiar. Eso es como cuando nos hacen una promesa a nosotros. Nosotros, cuando recibimos una promesa, no tenemos que hacer nada, porque nosotros no hemos hecho ninguna promesa,
¿sí? Y las promesas no están condicionadas tampoco a lo que nosotros hagamos o no hagamos. El cumplimiento de esa promesa depende es de quien prometió la promesa. Y en este caso, el Dios Todopoderoso es el que ha prometido estas promesas. Y como Él es todopoderoso, Dios no va a fallar. Dios no va a fracasar en el cumplimiento de sus promesas, aun a pesar de que Abraham y Sara no puedan tener hijos. De hecho, Dios lo hizo así adrede para demostrarnos que las promesas dependen es de Dios y no dependen de nosotros. Dependen es de su capacidad para cumplirlas y no de nuestra capacidad para cumplirlas. Lo único que hay que hacer, o lo que debía hacer Abraham frente a estas promesas, era confiar y esperar que estas promesas se iban a cumplir porque el Dios Todopoderoso se las estaba prometiendo. ¿Y qué habrá hecho Abraham frente a estas promesas? ¿Será que creyó o será que no creyó? Vamos un momento a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y vamos a mirar el versículo 8. Hebreos 11, 8. Dice así, Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, ¿eh? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces Abraham, a pesar de todo, creyó en las promesas de Dios. A pesar de que no sabía, mire lo que dice el versículo, a dónde iba, él salió porque confió que Dios le iba a dar a cumplir esa promesa de la tierra prometida. Pero miren también en el versículo 11, vamos a mirarlo, versículo 11, dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 12, por lo cual también de uno, o sea, de Abraham, y ese ya casi muerto, ya estaba muy anciano, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces miren que tanto Abraham como Sara, o Sarai, su esposa, creyeron a estas promesas que Dios decía, aún a pesar de los obstáculos y de la imposibilidad que existía para que las mismas se cumplieran. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas y lo único que demanda de nosotros es que creamos, que confiemos, que Él dice la verdad. No es por nuestros esfuerzos, no es por nuestro comportamiento, sino únicamente es por esperar y confiar que Dios va a cumplir su promesa de salvación. Volvamos a Génesis 12. Volvamos a Génesis 12 y veamos el versículo 4. Génesis capítulo 12, versículo 4. Dice este versículo así. Génesis 12, 4. Y se fue Abraham, mire, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán, mire. Era Abraham de edad de 75 años, mire, 75 años cuando salió de Arán. Es decir, que Dios le prometió estas promesas a Abraham cuando Abraham para nosotros hoy en día prácticamente ya era un anciano, un hombre mayor, aunque Abraham iba a vivir hasta los 175 años. A esta edad ya era una edad en la que Abraham tenía su vida prácticamente organizada. Abraham tenía sus trabajadores, tenía sus posesiones, era muy rico, era un hombre muy rico. Y trastearse de un lugar a otro, ¿sí? De un lugar cómodo
a un lugar que no sabía, era algo muy difícil, con todas las personas, con todas las cosas. Y ahí es donde se ve la confianza que tuvo Abraham en Dios. A pesar de sus comodidades, no le importó abandonarlas para poder seguir lo que Dios le estaba diciendo, a lo que Dios le estaba llamando. Pero Abraham también era pecador, por supuesto, y Abraham cometió varios errores y varios pecados a lo largo de su vida, pero aún así, Dios enseña que su promesa no depende de que nosotros seamos de cierta manera o no. Si Dios lo ha prometido, Él lo va a hacer independientemente de cómo seamos nosotros los pecadores. Así que 75 años tenía Abraham cuando salió en búsqueda de estas promesas. ¿Y cuánto tiempo va a pasar hasta que Sara quede embarazada? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Vamos a mirar, eh, a dar un salto a Génesis capítulo 15, un momento. Génesis capítulo 15, y quiero que leamos brevemente allí eh, lo que ocurre aquí en Génesis 15. Ha pasado algo de tiempo y Abraham y Sara nada que tienen hijos, todavía no pueden. Y Abraham piensa que el descendiente que va a continuar con las promesas va a ser uno de sus esclavos más cercanos y más fieles, que se llama Eliezer o Eliezer. Y cuando Abraham piensa esto, Dios tiene que volverle a decir que no es por medio de un esclavo, de un trabajador, sino que es por medio de un hijo de él que van a ser. Versículo 4, Génesis 15 4 al 6. Vamos a leerlo. Génesis 15 4 al 6 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, o sea, tu esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces le reconfirma las promesas Dios a Abraham. Y el verso 6 es lo que nos llama la atención. Dice el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, que Noé era un pecador, mire, y Noé tenía momentos en los que desconfiaba de las promesas de Dios, en las que malinterpretó las promesas de Dios. Y claro, me imagino que como cualquiera de nosotros hubiera desconfiado de que todavía no habían podido tener hijos, esas promesas no se iban a cumplir, pero Dios reconfirma misericordiosamente su palabra a Abraham para que él tenga nuevamente seguridad de que Dios va a cumplirle las promesas. Y en el verso 6 dice eso, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese versículo 6 15 6 es muy importante, porque aquí Abraham está creyendo a Jehová, o sea, está no creyendo en Jehová o creyendo en Dios, sino que le está creyendo a Dios, ¿no? Ya hemos hablado de esto, pero vamos a recordarlo. Y es que hay una gran diferencia entre creer en Dios y entre creerle a Dios. Hoy las personas, en su mayoría, dicen, yo creo en Dios. Yo no les pregunto, ¿y usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, en Dios. Tal vez 9 de 10, ¿no? Uno dirá que es ateo, pero 9 de 10 dicen, yo creo en Dios. Pero luego añaden, pero yo vivo a mi propia manera, yo me relaciono con Dios a mi propia manera, ¿no? O sea, creen en un Dios, pero amoldado a su propia imaginación. Sin embargo, creer a Dios es mucho, mucho más allá. Hay un abismo de diferencia de creer en Dios. Creer a Dios significa creer lo que Dios ha dicho, significa creer lo que Dios ha hablado, significa creer con todo el corazón lo que Dios ha prometido en su palabra. Y eso fue lo que Abraham hizo aquí. Él no solamente creyó en Dios de una forma
a su manera o superficialmente o solamente en la existencia de Dios, sino que él fue más allá y le creyó a Dios, creyó a lo que Dios estaba diciendo. Y el resultado de esa fe, de esa confianza en lo que Dios ha dicho, es que le fue contado por justicia. En otras palabras, más adelante lo vamos a ver, pero en otras palabras, esto significa que Abraham fue declarado como alguien justo. A pesar de ser él un pecador, Dios lo declaró aceptable y lo declaró justo delante de su presencia. Y noten que Dios declara justo a Abraham no por las obras que él estaba haciendo, porque él era un pecador, sino que Dios declara justo a Abraham porque él tuvo fe en la promesa de Dios. Él confió en ese Salvador prometido, él se reconoció pecador y eso es lo que hace que Dios declare a alguien aceptable o justo delante de él. Y de verdad, esto no ha cambiado, sigue siendo lo mismo hoy en día. Yo quiero que vayamos a un pasaje que está en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, un momento, capítulo 3 y veamos cómo allí se nos explica un poco de esto. Vamos a leer Gálatas 3 6 y 7. Es el versículo que leímos hace un momento, bueno, un versículo antes del que leímos. Gálatas 3 6 y 7 para entender aquí un poco de lo que estamos hablando. Dice así, Gálatas 3 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire, está citando Génesis 15 6. Verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mire, ahí está. Es decir, Abraham creyó, ¿cierto? Y le fue contado por justicia, es decir, fue declarado como justo, fue aceptado por medio de la fe, no por medio de sus obras, sino su fe, su confianza en las promesas. Y en el verso 7 dice que todos aquellos que imitan a Abraham en cuanto a la fe, también van a ser llamados hijos de Abraham y por lo tanto van a ser también declarados justos. Mira, aquí hay un punto importante y es que la manera en que un pecador es declarado justo, la manera en que un pecador es salvado delante de Dios, es cuando deposita su fe en las promesas de Dios y especialmente cuando deposita su fe en la promesa del Salvador que ya ha sido cumplida. Ya sabemos que este Salvador venidero es el Señor Jesucristo. Y cuando una persona deposita su fe de corazón en el Señor Jesucristo, en su obra, en su obra salvadora. Cuando deposita su fe en lo que Jesucristo ha hecho, la Biblia dice que nos convertimos en hijos de Abraham y por lo tanto en hijos de Dios también. Así que la manera en que los pecadores somos salvados no es por medio de las obras que nosotros podamos hacer, sino que únicamente es por medio de la fe en Jesucristo, de la fe en la promesa del Salvador. Y eso es muy, muy importante porque es la manera como nosotros somos salvos. Es decir, si ustedes quieren ser salvos y estar seguros de que son salvos, deben creer en Jesucristo, porque esa fe en Jesucristo es lo que nos justifica o nos hace aceptables delante de Dios y nos hace los verdaderos hijos de Abraham. De modo contrario, si un descendiente étnico de Abraham, o sea, un israelita como lo conocemos hoy, no cree de la misma manera que Abraham en las promesas o en Jesucristo, por más sangre de Abraham que tenga en sus venas, no va a ser justificado, no va a ser aceptado por Dios, ¿sí? Es decir, que la raza no es superior a la fe, sino que la fe es superior a la raza. No importa quién sea, judío o gentil, se necesita o se requiere creer en Cristo.
para que se pueda ser salvo. Y eso es entonces lo que enseña este pasaje. De esta manera, miren la imagen aquí, Abraham salió en búsqueda de esas promesas, a pesar de sus dudas, a pesar de todas las cosas, salió con su esposa, salió con todos sus criados, salió con toda su gente a buscar esa tierra prometida que Dios le había dicho, a buscar esa gran descendencia y ese Salvador. Pero sigue la pregunta sin responder y es, ¿cuánto tiempo esperó Abraham y Sara para que esta promesa se cumpliera? Bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, todos esos capítulos hablan de la espera de Abraham y Sara frente a la promesa. Génesis 21, y vamos a hacer lectura de los versículos del 1 al 5. Génesis 21, del 1 al 5, y aquí vamos a ver cuántos años pasaron hasta que por fin se empezaron a cumplir las promesas. Voy a leer a favor de ustedes. Me siguen allí, por favor, muy atentos. Génesis 21, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, verso 5. Y era Abraham de 100 años, noten eso, 100 años, cuando nació Isaac, su hijo. Es decir, que llegó el momento en el que se cumplió la promesa. No se cumplió por las capacidades de Abraham o Sara, porque Abraham y Sara ya estaban muy ancianos, y en otro texto se nos dice que Sara ya se le había pasado la costumbre de las mujeres y que por eso ya no podía tener hijos. Así que Dios lo que hizo fue agotar las posibilidades de Abraham y Sara para que ellos pensaran que de alguna manera estaban ayudando a Dios a cumplir las promesas. No, no había ni una sola pizca de obras que Abraham y Sara hubieran hecho como para haber ayudado a Dios a cumplir las promesas. Fue Dios de manera unilateral, fue Dios solo el que obró en Abraham y en Sara para que ellos pudieran tener el primer hijo, que iba a ser la primera partecita del cumplimiento de estas promesas. ¿Cuántos años tenía Abraham? Dice el versículo que tenía 100 años. Esto quiere decir que habían pasado 25 años, imagínense, 25 años desde que Dios le hizo las promesas a Abraham. 25 años esperando, imaginen eso, cómo sería esperar 25 años que Dios le diera a uno un hijo o que se le cumpliera una promesa a uno. Uno apenas puede esperar 1 o 2 años que alguien que le ha prometido algo se lo cumple, ¿no? Como cuando uno le presta dinero a alguien y si pasa un año, uno dice, no, ya no me los va a pagar. Bueno, ¿cómo será esperar durante 25 años que a uno le cumplan una promesa? Bueno, fue mucho tiempo, pero de eso se trata también la fe. La fe de Abraham no solamente fue una fe en las promesas de Dios, sino que fue una fe que se mantuvo, mire, a lo largo del tiempo. Y esas son características de la verdadera fe. La verdadera fe cree en lo que Dios ha dicho, pero también la verdadera fe se mantiene a lo largo del tiempo en las promesas de Dios, aunque no vea, ¿no? Aunque no vea que las cosas están como cumpliéndose. Y de esa manera nace este primer hijo que se llama Isaac y nace por la fidelidad de Dios, por las promesas de Dios y no por algo que Abraham y Sara hubiesen hecho. Así que aquí vemos cómo Dios es fiel, cómo Dios siempre cumple lo que promete y cómo Dios está comprometido consigo mismo.
Dios está comprometido consigo mismo para enviar a este Salvador prometido, aún usando a pecadores débiles, como lo eran Abraham y Sara, que ni siquiera podían tener hijos. Así que toda la gloria aquí es para el Dios de esta historia de la redención, que está moviendo todas las cosas para que su promesa de un Salvador se cumpla. Entonces, en conclusión, quiero decirles a todos que estas promesas finalmente se cumplieron en la persona y en la obra de Jesucristo, y que así como Abraham creyó, en nosotros también en esta mañana debemos creer que solamente por medio de este Salvador prometido podemos hallar salvación, que solamente por la fe es que Dios justifica al pecador, no por ninguna de sus obras, y que Dios es fiel, que si Dios ha prometido salvarnos al depositar su fe en su Hijo, entonces Dios nos salvará y nos dará vida eterna porque Él no miente, Él no miente. Así que eso es todo lo que aprendemos de la lección de hoy. Bueno, voy a terminar aquí la grabación.